Parada de un presidente en la búsqueda de nuevos horizontes económicos para su país en época de crisis a ambos lados del Atlántico. Y búsqueda que queremos naturalmente ampliar con el protagonista, con su excelencia, el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Presidente Fernández, sea usted muy bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación al estudio en Deutsche Welle. El gusto es mío. Muchísimas gracias. Presidente, su encuentro con el canciller Olaf Scholz ha sido positivo. Digamos que también el canciller llamó a Argentina socio confiable. Habló de posibles colaboraciones, además. Y en el tema de exportaciones de alimentos y de gas, que es lo que usted promueve en Europa y también aquí en Alemania, son mercados además gravemente afectados por la guerra en Ucrania. ¿Qué logró? Nos preguntamos qué logró concretamente de parte del canciller Olaf Scholz. Definitivamente me declaro un argentino europeísta. Yo creo que América Latina tiene que tener un vínculo muchísimo mayor con Europa. Y que inclusive si nosotros pudiéramos tejer un eje entre Europa y América Latina, se achicaría mucho el riesgo de que el mundo vuelva a ser un mundo bipolar ahora entre Estados Unidos y China, que son países en disputa. ¿Mejor con Europa que con China, presidente? Sí, porque China es una gran potencia, pero que no tiene lazos culturales fuertes con América Latina, no tiene historia con América Latina. Recientemente el primer mandatario de la República Popular China, Xi Jinping, ratificó los fuertes lazos que unen a la nación asiática con la Federación Rusa, señalando que son sólidos como una roca. Esto lo hizo basándose en valores comunes como el respeto, la igualdad y el beneficio mutuo, lo que los convierte en socios ante la nueva era que se avecina. Estas declaraciones van dirigidas principalmente al inquilino de la Casa Blanca y los satélites que giran en su entorno. El problema es que exceden mucho a Rusia y Ucrania. Y como dije, esa guerra se nos presenta después del martirio que significó la pandemia. La pandemia dejó al descubierto toda la desigualdad del mundo. No se trata de que estamos haciendo un planteo ideológico. Acá la discusión no es entre Occidente y Oriente. La discusión es que acá en el norte vuelan misiles, pero en el sur se desarrolla el hambre. Porque los costos de esa guerra la pagamos nosotros. A la Argentina, la guerra este año, solo este año, le significó una pérdida de 5.000 millones de dólares, que debimos gastar en mayores precios de gas, mayores precios de fertilizantes. Los organismos internacionales de crédito, donde hay países endeudados como Argentina y Ucrania, ¿qué están haciendo por repensar los programas económicos que le piden a esos países para pagar sus deudas frente al cuadro internacional que se vive? Hago todos estos planteos porque creo que Emmanuel me ha invitado aquí para que la voz del sur sea oída. Y es muy bueno que volvamos a poner en valor la palabra paz, aun cuando a muchos les suene naif, porque es una indecencia después de la pandemia que hemos vivido, que algunos maten a otros por disputas territoriales. Digo todo esto porque tenemos el imperativo ético de no callarnos, tenemos el imperativo ético de ser claros, tenemos el imperativo ético de reclamar la paz. El jefe de inteligencia de la Federación se reunió con el asesor de la presidencia en materia de seguridad de la Casa Blanca y están dando los primeros pasos para lo que podría en el futuro más corto acercarse a una mesa de diálogo, a una mesa de negociación. Mientras eso sucede, Europa sigue inyectando candela de la pura, para que el conflicto permanezca y se extienda en el tiempo. Allí tenemos imágenes de un gran tren, un enorme vagón que está llevando nada más y nada menos que vehículos blindados y cañones autopropulsados César hacia la frontera con Polonia para luego desembarcarse en Ucrania, como saben todos ustedes. Por un lado, Macron te habla de la desescalada, te habla de la mesa de negociación, te habla de la paz, te habla de llegar a acuerdos, te habla de sentarse a discutir, y por el otro lado te va metiendo el puñal, te está enviando armamentos constantes y sonantes. Por otro lado, aparece la Unión Europea hablando también del conflicto, de tratar de paralizar las cosas, pero te arma 15.000 soldados
en sus distintos países, que van a recibir instrucciones en su suelo, en los distintos países europeos, para luego ser enviados al títere comediante. Entonces, estamos hablando de países que tienen hasta 3 bandas, 3 caras. Por una cara, la mesa de negociación, la desescalada. Por la otra cara, continuar la guerra. Y la otra cara es decirle a la gente o tratar de mostrarse con una doble moral inexistente. Porque al final de todo esto, estos países son satélites de Washington, de los británicos, obedecen a una línea, a un formato ya maestro, ya estructurado, y solamente van a obedecer esa línea, no se atreven a alzar la voz y mucho menos a actuar de manera independiente, con lo cual... ¿Qué consecuencias políticas y sociales puede traer para la Argentina que la causa quede en 3 loquitos que intentaron matar al vicepresidente? Es que es imposible tapar el sol con la mano. O sea, la Argentina tiene una actitud muy viciosa con respecto a lo que significa el Poder Judicial. O sea, lo vemos en el caso concreto de Milagros Sala, para salir un poco del ámbito de Cristina Fernández. Uno de los momentos de conversación que tuvo más de 15, 20 minutos de charla Macron con el presidente de la República Argentina fue por el tema de la detención de Milagros Sala. Y la alcaldesa de París la quiere nombrar ciudadana ilustre. Entonces, como siempre, en materia de derechos humanos o de delitos graves, las soluciones vienen de afuera, no de adentro. Por eso nosotros lo que queremos es terminar rápidamente con el trámite en la República Argentina, o sea, escalar lo más rápidamente que podamos para salir del ámbito judicial de la República Argentina y que el atentado con respecto a Cristina Fernández de Kirchner se ventile en el ámbito internacional. Porque acá sabemos positivamente que no va a haber un gramo de justicia. Lo cual es una tragedia en sí misma, ¿no? Bueno, esto es lo que la gente cuando vaya a votar tiene que votar, porque si a Cristina Fernández de Kirchner le hacen esto, no quiero pensar a cualquier chichipío que anda por la calle y que deciden que pasado mañana se va a pasar 8 años en cana, ¿no? Doctor, gracias por haber venido. No, Hemos comentado cómo se estaba generando una fuerte tensión, que ya estaba de hecho complicado el escenario entre Estados Unidos y Turquía. Un panorama en el cual algunos apuntan a que Turquía puede incluso terminar saliéndose de la OTAN. De hecho, estamos viendo cómo a día de hoy se siguen haciendo movimientos en la geopolítica que complican incluso la relación de la propia OTAN con aliados directos de Turquía. De hecho, el día de hoy, hace un momento, hemos comentado el tema de que aparentemente Rusia había bombardeado Polonia, después se dice que no, después que siempre sí, después que en realidad son solo los misiles de fabricación rusa, pero no hay nada concreto, el Kremlin ha negado este hecho y un largo etcétera. Pero específicamente lo que está pasando en Turquía es de preocupar, y es que un político turco acaba de acusar a Estados Unidos del ataque terrorista que ha dejado 6 muertos en Estambul. Tan complicado y así de tajante han sido estas declaraciones. Ya antes habíamos visto cómo incluso ministros dentro de Turquía habían salido al frente a decir que no aceptaban las condolencias presentadas, obviamente, por la administración de Joe Biden. Porque este es el momento en el que una mujer abandona una mochila en este banco de la avenida Istiklal, en Estambul. Son las 3:30 de la tarde, según la cámara de seguridad, y la calle más concurrida y comercial de la ciudad está abarrotada a esa hora. La misma mujer emprende su huida. El dispositivo de seguridad registra cómo aumenta la velocidad de su paso, alejándose del lugar donde ha depositado el bulto. Pocos minutos después, ocurre esto. El paquete explota dejando 6 muertos y 81 heridos. Según las autoridades turcas, es Alam al-Bashir, la autora del atentado del pasado domingo, de origen kurdo, que fue detenida pocas horas después del incidente. Esta grabación, publicada por la policía turca, desvela cómo fue el recorrido de la mujer hasta completar el acto terrorista. La policía ha detenido ya a 47 personas implicadas en el atentado. Mahsa Amini tenía 22 años. Era una joven iraní fallecida bajo custodia tras ser detenida el martes por la policía de la moral por no llevar bien colocado el velo. Su familia explicó que fue trasladada a una comisaría para asistir a una hora de reeducación. Más tarde, ingresaba en un hospital en coma al sufrir un ataque al corazón. Tras la indignación desatada en las redes sociales, el presidente del país ha ordenado una investigación.
El presidente chino Xi Jinping se encaró con el primer ministro canadiense Justin Trudeau en los márgenes de la cumbre del G20 en Indonesia, para acusarlo de filtrar a la prensa una conversación privada entre ambos. En las últimas horas, el video se ha vuelto viral. If there is sincerity on your part, free and open and frank dialogue, and that is what we will continue to have. We will continue to look to work constructively together, but there will be things we will disagree on, and we will have to continue. En ese momento, Xi interrumpió al líder canadiense para exigirle en 2 ocasiones que tenía que crear las condiciones para seguir hablando. Enseguida, el mandatario chino le sonrió, le estrechó la mano y ambos se marcharon. Let's create the conditions first. La interacción entre los dirigentes fue grabada por los periodistas canadienses que acompañaban a Trudeau y ya se ha vuelto viral. Contra la espada y la pared. Así quedó la Organización de Naciones Unidas ante la respuesta de Rusia. Y es que Moscú rechazó de manera rotunda la resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU acerca de reparaciones a Kiev, resolución que no tiene carácter obligatorio, sino solo de recomendación. La respuesta del Kremlin arribó en manos del jefe adjunto del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, a Nueva York. En este contexto, el alto mando ruso aseveró que la institución internacional va perdiendo su posición como principal actor mundial para la paz. Pero, ¿qué expresó el funcionario al respecto? La Asamblea General emitió la misma recomendación sobre la compensación total, así indicó Medvedev a través de su canal de red social Telegram. De igual manera, el alto funcionario del Kremlin señaló: esta recomendación también debe ser por parte de la potencia del norte a Corea, Vietnam, Irak, Yugoslavia. Y agregó: de igual forma, esta recomendación debe llegar a otras numerosas víctimas de Washington y la alianza militar. Pero como si no fuera suficiente, el jefe adjunto del Consejo de Seguridad de Rusia indicó que, en caso contrario, la situación solo pinta ser el inicio de una agonía de la Organización de Naciones Unidas liderada por Antonio Guterres. El final será doloroso. El pasado 15 de noviembre de 2022, el impacto de 2 misiles ucranianos del sistema S-300 contra Polonia causó un gran revuelo internacional cuando Polonia denunció los hechos e inmediatamente el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió represalias contra lo que denominó como un ataque terrorista ruso, pidiendo que la OTAN actuara con toda su fuerza contra Rusia. La prensa amarillista inmediatamente hizo eco de estas declaraciones y publicó que Rusia había efectuado un ataque contra Polonia. Los ánimos de los más nacionalistas en Ucrania, Polonia y los estados bálticos se exaltaron sobremanera y pedían una guerra contra Rusia, mientras que los Estados Unidos y el resto de la OTAN buscaban evidencias antes de cometer un gran error. Siendo que durante una reciente conferencia de prensa, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, admitió que los misiles que impactaron en Polonia provenían de las defensas antiaéreas ucranianas. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en un lapsus de lucidez, igualmente emitió estos mismos comentarios.